Entonces esta es la continuación del video de cálculo del diagrama de Peraltes para espirales. Aquí vemos que ya habíamos calculado todas las abscisas de los puntos del peralte. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el factor del peralte y calcular los bordes. Entonces para determinar el factor de peralte, cogemos el peralte y lo dividimos por la longitud de transición. En este caso nuestro peralte es 6.8 y lo dividimos en 50, que es la longitud de la transición o de la espiral. Entonces lo que nos indica este factor de peralte es que por cada metro que nosotros avancemos horizontalmente, el cambio vertical o de pendiente va a ser 0,136%, si hablamos en términos de porcentaje de la pendiente, y por cada 10 metros, entonces va a variar 1,36%. Entonces este factor me sirve para calcular los bordes de vía izquierdo y derecho y para calcular exactamente el peralte en los puntos intermedios entre A, B, C, D. Si yo tengo una abscisa específica, digamos que yo quiero calcular en 460, si estoy haciendo mi abscisado, quiero saber en 430, en 450, en 460, en 500, en estas abscisas exactas que no están consideradas en estos puntos del diagrama. Entonces para eso calculamos este factor del peralte y dependiendo la cantidad de metros o la diferencia en el abscisado, yo voy a mirar cuánto avanza horizontalmente y así cuánto va a variar este peralte. Entonces ya en otros videos hemos visto cómo se hace la cartera general de localización y la cartera de peraltes. Vemos que en todos los proyectos se debe presentar desde el BOP, desde el punto inicial hasta el EOP, hasta el punto final del proyecto de la vía, el valor del peralte y de la transición transversal en general, no solamente el peralte, sino el bombeo normal. Entonces hay que indicarlo y hay que indicar cuál es la cota de la rasante del eje, cuál es la cota del borde de vía izquierdo y cuál es la cota del borde de vía derecho, que lo vamos a ver en una siguiente tabla y como les mencioné en los otros videos ustedes lo encuentran. Entonces este peralte se calcula también, o estos bordes de vía, como se menciona en los otros videos, con el ancho de la calzada. Dependiendo este ancho, lo multiplicamos por el peralte y así obtenemos el cálculo de los bordes de vía derecho e izquierdo. Listo, aquí está la tabla que les hablaba, la tabla que se debe llenar para los cálculos de peraltes, donde uno indica el abscisado de la curva que está analizando, uno indica los puntos importantes del diagrama, A, B, C y D, y tenemos unos puntos intermedios, que era lo que yo les decía, unos puntos intermedios que no conocemos y necesitamos poner en esta cartera cuál es el peralte en cada uno de esos puntos. Normalmente el abscisado es cada 10 o 20 metros o según el proyecto y los requisitos del proyecto. Entonces aquí sabemos que iniciamos el -2, -2, ¿cierto? Aquí vamos en tangente, aquí en el punto A, -2, -2, cuando empezamos a hacer nuestro diagrama. Luego aquí vamos a pasar a -2, 0, cuando nuestro borde se aplana, cuando se alinea 2% y -2, y bueno, aquí el peralte máximo, donde está nuestra curva circular. Como es una curva hacia la derecha, entonces el borde externo es el que se eleva, que va a ser el izquierdo, va a ser positivo, y el derecho va a ser negativo, que es el interno. En este caso aquí interno y el externo es el izquierdo. Entonces, para calcular esta sobrelevación, que es lo que le vamos a sumar o restar a nuestra cota del eje, de nuestra rasante, entonces lo que hacemos es mirar el ancho del carril y lo multiplicamos por el peralte que tenemos en cada uno de estos puntos correspondientes. Entonces para este primer punto tenemos que la calzada es 7.3, es carril por sentido, entonces un carril es 365 por el 2%, y aquí nos da lo que vamos a restarle en este caso porque vamos de bombeo normal. Listo, aquí seguimos otro ejemplo, démosle 2 positivo y -2, o tomemos otro número, 6.8, donde empezamos nuestro peralte máximo. Igual 6.8 por el ancho del carril,
nos da cuál va a ser la sobrelevación con respecto al eje siempre, si subimos o bajamos aquí. Entonces, dependiendo cuánto hace la cota aquí en el borde de vía izquierdo, en el borde de vía derecho. Pero entonces, para calcular la pendiente en cada uno, o el peralte en cada uno de estos puntos, uno lo puede hacer por regla de 3, o lo podemos hacer con el factor del peralte que calculamos anteriormente, donde ya sabemos que por 1 metro vamos nosotros a avanzar 0,136%. Entonces lo que yo hago es, digamos en este caso, conocemos el valor de el peralte en 452.31 y queremos averiguar el valor en 460. Entonces restamos la abscisa 460 menos 452, eso nos da 7 algo. Ya lo hacemos aquí de una vez, 460 menos 452.31, 7.59, 69 diré, 7.69. Entonces esa es la diferencia de abscisas, eso es lo que avanzamos. Podemos hacer una regla de 3, si avanzo 7.69, ¿cuánto voy a avanzar en Y? O sea, ¿cuál va a ser ese peralte en porcentaje? Si para avanzar 2% yo avanzo este 14,71 del aplanamiento, que calculamos aquí. Otra regla de 3 se puede parecido. O utilizar este porcentaje que ya tenemos, este factor del peralte, un poco más sencillo, bueno, da casi igual. Entonces, donde decimos, bueno, estos 7.69 metros que tengo de diferencia, lo multiplico por 0.136 y eso me tiene que dar este 1,05. Cualquiera de las dos formas da 1,05. Entonces, ya sea por regla de 3 o con el factor de peralte, la diferencia de estas abscisas de lo que estamos recorriendo horizontalmente, 7.69 metros, lo multiplicamos por el factor del peralte y nos da este. Así sucesivamente con todos. Puede ser regla de 3 o puede ser con este factor. Listo, tenemos este diagrama y tenemos esta vista en planta de una curva circular. La diferencia, aquí abajo tenemos espiral, aquí circular. Entonces tenemos la circular, tenemos el punto DAE, que es el PC y el PT. Recuerden que aquí va el 70% del peralte que uno tiene que calcular. Que esto normalmente en el diagrama van aquí y aquí. Es diferente, simplemente para recordar cómo es una curva circular con este peralte constante. Igual tenemos el aplanamiento de AB, de B a C, y en el punto B hasta el punto D tenemos la longitud de transición, pero esta sí la calculamos, el LT y el N, dependiendo aquí el bombeo y aquí el peralte, teniendo en cuenta la pendiente longitudinal de bordes, como ya sabemos. Entonces aquí volvemos. Ya tenemos las abscisas en cada uno de estos puntos, ¿cierto? Tenemos ya las pendientes o los peraltes en cada uno de estos puntos importantes de la curva y en los puntos intermedios, como vemos acá. Tenemos cada uno de estos peraltes. Entonces esto es todo lo que se tiene que hacer para el cálculo de una curva circular, espiral circular, en este caso. Para el cálculo del peralte y el cálculo del diagrama con sus respectivas abscisas y cotas del borde vía izquierdo y derecho. Entonces aquí no tenemos las cotas del eje, pero si las tuviéramos, lo que hacemos es a estas cotas del eje en cada una de estas abscisas respectivas, o cada 10 metros como está aquí, le sumamos o le restamos según corresponde y tenemos el borde vía izquierdo y el borde vía derecho. Entonces eso es todo por hoy, espero hayan entendido cómo se calcula y cómo se hace el diagrama de esta curva espiral circular espiral. Las espirales son simétricas en este caso.